por tu salud, su programa favorito de salud a través de RPP Noticias, su programa favorito de salud los días sábados, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, estoy en Lima en esta oportunidad. Vinimos para una conferencia de la Academia Nacional de Medicina, que fue el día de antes de ayer, y estoy encantadísimo de estar aquí en los estudios de RPP Noticias. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, señora, sumamente importante, y que tiene que ver con cómo es de que los seres humanos, frente a una innovación significa algo nuevo, algo importante, ¿cómo reaccionamos? ¿Tomamos la innovación? ¿La aceptamos? Y en el campo de la salud, y ese es el tema del programa de hoy, le cuento. Cuando yo ingresé a estudiar oncología en 1980 al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, uno de los maestros allí nos dijo: ustedes, muchachos, en el transcurso de su vida, ustedes van a ver una vacuna contra el cáncer. Nosotros los jóvenes nos miramos los unos a los otros, vacuna contra el cáncer. Wow, el doctor está medio raro, pero bueno, lo tomamos de esa manera. ¿Y sabe qué? Hace ya 12 años, 13 años que existe una vacuna contra el cáncer. Si esa vacuna se aplicara a todas las niñas, a todas las mujeres en riesgo, 95% de los casos de cáncer del cuello del útero podrían evitarse. O sea, existe una vacuna contra el cáncer. Pero ¿sabe qué? No se usa como se debiera. ¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que previenen que un padre de familia, una madre de familia, vacune a su niña? ¿Qué la previene? ¿Existe alguna cosa interna, psicológica, frente a esta innovación, a este sueño de los oncólogos para que no se use? ¿Cuáles son las influencias que tienen los medios sociales tan famosos ahora? Las noticias falsas, lo que llamamos los fake news. Que a usted de repente, señora, le llega en el WhatsApp. ¡Pum! Cuidado que esto. O usted mira un video en el YouTube que alguien dice, mira lo que ocasiona esto. ¿Cuánto cree en eso la gente? ¿Existe alguna manera de que podamos identificar esas noticias falsas? Y que un padre, una madre, cuando le llegue algo al WhatsApp, cuando le llegue algo como mensaje de texto o al YouTube, diga, esto me huele mal, esto no es cierto. Pues ese es el tema del programa de hoy día. Es decir, la vacuna contra el virus papiloma humano contra el cáncer es capaz de hacer que el 95% de los casos de cáncer del cuello del útero se puedan prevenir. Existe una vacuna que ya está licenciada, que solamente requiere 2 dosis, que es gratuita por el Ministerio de Salud en el Perú. Eso ya está. La pregunta es, ¿por qué los padres de familia todavía no quieren usar esta vacuna? Y vamos a tener 3 invitados. Vamos a tener a un médico que obviamente nos va a hablar de las bondades de la vacuna, por qué es importante vacunar, todos los aspectos médicos. Vamos a tener a una psicóloga, psico-oncóloga. Que es interesante esta especialidad. Psico significa mente, oncólogo es cáncer. Entonces ya existe toda una especialidad de la psicología que trata y que se enfoca en los cambios psicológicos de las personas o antes del cáncer, durante el cáncer o después del cáncer. Y vamos a hablar con un especialista en lo que es tecnología. Voy a presentarlos. Mariela Tavera, ella es miembro de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú. Mariela, qué gusto de tenerte en el programa. Buenos días, ¿cómo están? Directo al micro para que te escuchen. ¿Qué tal? Muy encantada de estar aquí, espero poder aportar lo Por máximo supuesto posible. que sí. Muchísimas gracias, Mariela Tavera, y es miembro de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú. Jesús Vélez, que acaba de salir de su programa, se ha quedado un ratito con muchísima deferencia. Gracias, Jesús. No, por favor, Elmer, un placer en siempre. el programa. Él es editor de tecnología de RPP y está el doctor Aldo López, quien es ginecólogo oncólogo de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Doctor López, gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y espero poder ayudarlos en las inquietudes o despejar inquietudes de la Gracias, del claro público. que sí. Y como siempre le digo a todos los invitados, que ustedes estén un sábado al mediodía aquí, que están ocupados el día sábado, significa muchísimo para todos los oyentes de este programa en RPP Noticias. A ver, vamos a empezar con lo básico, doctor López, quiero preguntarle. Virus papiloma humano. ¿Debemos hablar de el virus o los virus, en plural o en singular? Claro, en general el virus del papiloma humano deberíamos hablar en plural, porque son varios tipos de VPH. Son más de 200. Son más de 200.
Y decir que el virus del papiloma humano ha estado en la faz de la Tierra mucho antes que muchas especies y mucho antes que nuestra especie humana. Siempre ha existido el Siempre virus. existido. No es un invento reciente, lo que pasa es que recién se ha descubierto la importancia que tiene. Correcto. Muy bien. De los más de 200 tipos de virus que existen, ¿todos causan enfermedad o algunos no causan enfermedad? No, bueno, por suerte solamente un pequeño grupo causan enfermedad y un mínimo grupo incluso está relacionado solamente a desarrollar cáncer en el ser humano, en la especie humana. Entonces, de los más de 200 tipos que hay un grupito chiquitito que se llaman de alto riesgo, ¿no es cierto? El de alto riesgo. Y en esos de alto riesgo, porque como son 200 virus, se les conoce por su número. Correcto. Entonces, ya no se podría poner nombres. En Sino vez de que sean los Huerta, por ejemplo, o los González, son los números, el 1, el 2, y hay un grupito pequeñito que son de alto riesgo. Y en esos hay dos que destacan, el 16 y el 18. Correcto. Que son la nota que la gente se sacaba de repente ustedes en la escuela. Jesús se sacaba 16 y 18 en la escuela, ¿cierto? Sí, más o menos, sí. Bueno. 0.16. Bueno, esos dos virus, 16 y 18, son los causantes de casi el 75% de casos de cáncer del cuello del útero. Claro, principalmente el cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero también hay que mencionar o no que la población debe saber que también estos virus no solamente causan cáncer de cuello uterino, sino también otros tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de vulva, cáncer de vagina. Cáncer de la vulva. La vulva es la parte del genital femenino, o sea, cáncer en el labio menor, en el labio mayor, en esa parte, en la vulva. ¿Qué más? Cáncer de la región del ano. En Cáncer anal también, en hombres y en mujeres. Correcto. Cáncer de cavidad oral, aunque el porcentaje es mucho menor, ¿no? Pero hay un riesgo relacionado a este tipo de Interesante. infección. Por eso que a estos virus se les llaman los cánceres anogenitales, porque causan enfermedad en el ano, en los genitales, cáncer de pene. También el Cáncer de pene en el varón producido por el virus papiloma humano. Y la gente dirá, ¿y cómo llega a la boca? Por el sexo oral. Correcto. Entonces, fíjense que esos son los virus. Entonces, son más de 200 tipos de virus. Hay un grupo pequeño que son los de alto riesgo y en esos destacan dos, el 16 y el 18. Y lo interesante es que ya tenemos vacuna contra esto. ¿Cómo se desarrolló la vacuna? ¿Desde cuándo está? Claro, la vacuna más o menos ya son más de 10, incluso más de 15 años, Sí, diría ahora, que ya están en el mundo, ya que se han desarrollado. Y en nuestro país, desde el año 2011, parte del gobierno implementó esto, se suspendió por una serie de cuestiones quizá políticas o de salud, pero actualmente, por suerte de la población, porque en muchos lugares no es accesible, en nuestro país es accesible de manera gratuita para cierto número de población específica, ¿no? Exacto. Y aquí en el país usamos la vacuna que se llama cuadrivalente. Cuadri significa 4, valente, las variedades del virus. 16 y 18, que son las más fastidiosas, y la 6 y la 11. Estas 6 y 11 no causan cáncer. 6 y 11. ¿Qué cosa causan el virus 6 y el 11? El 6 y el 11 lo que causan son verrugas genitales, ¿no? Que también es muy fastidioso y muy incómodo. Quizás es la principal razón en las mujeres que motiva la consulta, las verrugas, porque el BPH 16 y el 18 no causan sintomatología, a no ser que sea cáncer. Pero, digamos, una mujer joven de 19, 20 años viene a la consulta alarmada, ¿no? Doctor, me dicen que puedo tener cáncer. Y la examinamos. Primero, nosotros como médicos sabemos que el riesgo para cáncer de cuello uterino a una mujer muy joven es muy bajo. No digo que sea imposible, pero es muy bajo. Pero estas mujeres jóvenes las motiva a venir, digamos, las verrugas genitales. Y son sumamente fastidiosas. Las verrugas genitales salen, Jesús, como verruguitas chiquititas, pero salen, ¿sabes qué? 50, 100 verruguitas. Y a la mujer le sale en la parte externa, cerca al labio mayor, así en cantidad. Y al hombre igual, como racimos. Decenas, centenares de verruguitas le salen en el pene. Eso se llama las verrugas, ¿no? La verruga genital producida por el número 6 y el número 11. Entonces, la vacuna que tenemos en el Perú, mira, te cubre contra 4 virus. 6 y 11 para que no te dé esa cosa. Si usted recién se une a nuestro programa, estoy cuidando tu salud. Obviamente, soy el doctor Elmar Huerta, estoy en Lima, vine para una reunión de la Academia Nacional de Medicina y estamos conversando sobre cuáles son los mecanismos, cuáles son las razones, por qué es de que una vacuna contra el cáncer, que tiene el potencial de deshacerse del 95% de los casos de una enfermedad que se llama cáncer del cuello del útero, que es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer peruana, no se usa como se debiera. Estamos conversando con 3 expertos. Mariela Tavera, ella es psico-oncóloga, miembro de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú. Estamos conversando con Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP Noticias, y con el doctor Aldo López, ginecólogo-oncólogo de la Liga contra el Cáncer. Y el doctor López nos ha dicho que los virus
virus papiloma humano, señora, son más de 200. Hay un pequeño grupo que se les conoce por número, que son los más fastidiosos, se les llama de alto riesgo. Entre ellos destacan dos, el 16 y el 18. Y estos virus causan cáncer del ano, de la vulva, de la entrada del genital de la mujer, del labio mayor, labio menor, causan cáncer del cuello del útero y también cáncer de la boca y de la garganta. Entonces, esos son los virus. Jesús, yo quiero que tú nos ayudes y ayudes a nuestros oyentes a definir qué cosas son fake news primero, qué cosas son esto que le llaman fake news, noticias falsas en el Internet, y concéntrate en el campo de la salud. ¿Cuán frecuentes son? Pues bien, Elmer, el tema de las noticias falsas en Internet se promueven directamente por un hecho que no está confirmado, que puede ser muy llamativo, que suele ser llamativo, y que se envía a través no de páginas web necesariamente, sino a través de servicios de mensajería, y el aval de ese mensaje es tu contacto. Porque estamos naturalizando la información, estamos validando la información, no por la información en sí, sino porque me la mandó mi papá, me la mandó mi enamorado, me la mandó mi esposa, y validamos la calidad de la información en base a quién la envía. ¿A quién la manda? O sea que quien está diseminando estas noticias falsas en realidad está usando esa capacidad que tiene de influencia sobre la otra persona para que la otra lo crea. Exacto. Si me lo manda mi papá es porque debe ser verdad. Y nadie dudaría, en verdad, de una persona a quien quiere. El problema es cuando esto ya empieza a generarse como bola de nieve y genera impactos como los que se viven en India. India es un país que tiene 200 millones de usuarios de WhatsApp, por ejemplo, y ha llegado a linchar públicamente a personas en actos públicos, a donde fueron convocados 3.000, en donde vieron como 40 linchaban a 5 campesinos que supuestamente habían ido por violar a niños en la zona y que solamente estaban buscando alojamiento, porque una noticia falsa se esparció, como ocurrió con los pistacos aquí hace mucho tiempo, claro, también a través sí, de WhatsApp, en la zona de Huaycán. Ajá. Ahora, por eso de la India es que ahora WhatsApp ya regula el número de mensajes que tú puedes reenviar. ¿Cuántos? A 10, creo, Hasta ¿no? 5, Hasta 5, ¿no? Un link se puede compartir hasta 5 veces nomás. Y es debido a eso que sucedió en la India. Oye, y bueno, en verdad, la regulación está buscando las maneras de controlar el flujo de falsas noticias. Muy bien. En el campo de la salud, ¿cómo se puede reconocer que una cosa que nos llega, a pesar que te la manda tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, es fake, que es falsa? ¿Cómo podemos? ¿Se puede? Sí, de hecho es un hábito más que una herramienta. Lo que tenemos que empezar a formar es un hábito de consulta directamente, porque cuando nos llega una información, nos llega a través de un dispositivo que se conecta a Internet. El mismo dispositivo que vemos para enterarnos debe ser un verificador de 2 pasos. Yo veo la noticia y digo, ¿por qué me manda esto? La primera reacción que yo debo tener es entrar a Internet y buscar la palabra clave sobre la información que acabo de ver. Si digamos, cura contra el cáncer, me la mandan por WhatsApp, yo lo primero que voy a hacer es entrar a Google o a cualquier buscador que use y a buscar la información y ver qué hay sobre ella. Debo ver también cuáles son los medios los que afirman esta teoría. El problema es que cualquiera puede comprar el dominio rpp.com.ui o rpp.news o rpp.co.uk, cualquiera, cuando rpp.p es la noticia válida. La verdadera. Y acá viene un poco la distorsión también de cómo consumimos Internet, sobre todo los adultos, que no notamos esos detalles de cómo está escrito en la dirección electrónica, de qué tan válida o cierta es la web en donde estoy viendo la información. Hoy hay muchas modalidades de estafa, incluso monetarias, que se basan en este sistema de engaño, se le conoce como phishing, o la capacidad de pescar incautos que entran en una web. Y en las noticias falsas, y sobre todo en temas de salud, ya no solamente va por ahí, ya no solamente va por la validación de una página web, porque si está en Internet es verdad. Uno mismo debe entrar a confirmar o refutar la información, y es algo que hacemos por principio periodístico nosotros. Exactamente. Entonces lo que estás diciendo, y esto es un consejo práctico para nuestros oyentes, señora, señor, si a usted le llega un mensaje de salud, que el bicarbonato cura el cáncer, o que la maca le va a curar el cáncer, usted dude de eso. Eso es lo que nos estás diciendo. Que dude la gente y que consulte con alguien que sabe acerca de eso. Y hay 2 pasos más. 2, no lo comenten. Cuando lo vean en Facebook, por ejemplo, que suele pasar, que aparece una página, no comenten, ¡ay, qué bueno! ¡Dios bendito! No, por favor, porque eso también valida. La acumulación de comentarios y de reacciones en redes sociales valida la información. Y 3, no la compartan si dudan de la veracidad de la información. Es como esparcir la gripe. Exactamente, como estornudarle en la cara a la gente. En la cara de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Doctor, ¿usted recibe en su consulta o reciben gente que se preocupa por esto y le dice, doctor, mire lo que me ha llegado en el Facebook? ¿Reciben?
Claro, hay principalmente pacientes que tienen cáncer de cuello uterino, a veces, como dicen, creen más no en lo que el médico les dice, sino más en la información que se le llega por el celular y todo eso. Y a veces dejan la consulta o dejan de confiar en el médico y prefieren escuchar otro tipo de opiniones que no tienen ningún sustento científico, lamentablemente. Pero lo creen, ¿no? Y lo creen, y lo lamentable es que abandonan el tratamiento médico y por creer en este tipo de Y Mariela, ¿cuál es noticias. el mecanismo psicológico que nos hace actuar de esa manera tan irracional? Bueno, lo primero que hay que comentar es que el ser humano toma decisiones y sobre todo en el campo de la salud de manera no racional. Uno cree que está tomando decisiones racionales porque recibe información de donde no necesariamente sabe que la fuente es confiable y sus decisiones se basan como en un balance emocional. En este balance tienes beneficios, pero también tienes desventajas, ¿no? Y los beneficios pueden ser tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, esta noticia me da seguridad, me da esperanza. Es un sentimiento, digamos, y en la balanza pesa mucho la esperanza, por ejemplo, ¿no? Y en las desventajas está esta noticia, por ejemplo, me hace tener más miedo, o esta noticia hace que yo contradiga a alguien que quiero, a alguien que estimo, o a alguien valoro, ¿no? Y eso también tiene un gran peso. Qué interesante. Es como que una de esas noticias falsas le da a uno lo que uno quiere escuchar. Exactamente. En el fondo, ¿no? Si yo quiero escuchar esto, esto valida, Sí, mira, ahí esperanza. está, esto yo pensaba así y me lo están mandando. Exactamente. Además de eso, hay todo, en la psicología social, digamos, hay toda una investigación más allá del tema de salud sobre cómo las personas procesan información, ¿no? Y se ha determinado a partir de una serie de investigaciones a lo largo del tiempo, más allá del tiempo que uno vive, digamos, la era, el momento social que uno vive, que las personas tendemos a generalizar y magnificar casos independientes y muy negativos. Entonces tendemos a estimar que la frecuencia de ese caso negativo es mucho mayor de lo que realmente ha ocurrido. Y los eventos positivos, etcétera, los asumimos como normales, ¿no? Porque tenemos como una especie de optimismo irreal. Claro. O sea, creemos que nos pasan más cosas buenas de las que realmente nos pasan, El ¿no? típico ejemplo de eso es, por ejemplo, la persona que está preocupada porque va a ocurrir un terremoto, Exacto. que puede ocurrir, pero y está fumando. Y ya va en el cigarrillo número 15, Compulsión. preocupado. Entonces, el cigarrillo es lo que lo va a matar, el cigarrillo, pero como el riesgo se diluye a través del tiempo, la persona está Sí. preocupada por un evento rarísimo que es lo que cree que va a suceder. Hay un meme muy popular en los últimos días que dice, motivo de la consulta, Internet me dijo que tengo cáncer. Y está ocurriendo mucho ahora. De hecho, mañana en RPP Tecno vamos a publicar una nota de cómo Instagram, esta red social muy popular entre los jóvenes, está siendo utilizada como vehículo para campañas antivacuna. Hay mucha exhibición de pornografía, hashtags que te inducen a estímulo del suicidio o la autoflagelación. Mañana vamos a hacer un reporte completo de todo lo que ha venido ocurriendo en esa red social para que la vean tus hijos, para que la chequees con ellos, porque se normaliza mucho en ¿Dónde va a redes. estar eso? Esto va a estar mañana en rpp.p/tecno. Es una nota especial que hacemos los domingos. Muy bien. Apunte, señora, por favor, mire esto con sus hijos. Cómo esas redes sociales influencian comportamientos negativos en los niños. Jesús, yo sé que te tienes que ir. Muchísimas gracias Gracias por a ti, haberte Elmer, quedado y gracias por por no estos verte. tips que les has dado a nuestros oyentes. Nosotros vamos a escuchar los titulares de la hora para que usted sepa qué pasa en el Perú y en el mundo y regresamos a conversar, seguir conversando sobre la vacuna contra el virus papiloma humano. No se vaya. Frente a frente a Chiqui Porras, que está como queriendo poner una tunantada. Chiqui, ¿por qué no pones una tunantada en el próximo segmento para que los oyentes que no conocen la tunantada la puedan disfrutar? Y estamos conversando sobre el virus papiloma humano. Estamos conversando sobre la vacuna contra el virus papiloma humano, que es una vacuna que ya existe hace ya más de 10 años, 13 años, y que puede deshacerse del 95% de los casos del cuello del útero, pero que no se usa como se debiera por diversas razones. Ya hemos hablado en la primera parte del programa, Jesús Vélez nos hablaba cómo las noticias falsas, las famosas fake news, contribuyen muchísimo. Estamos hablando con Mariela Tavera, y es miembro de la Asociación Nacional de Psico-Oncólogos del Perú, y con el doctor Aldo López, médico ginecólogo oncólogo de la Liga Peruana contra el Cáncer. A ver, Mariela, dentro de todo esto, esta es una innovación, esto de la vacuna es innovación, es algo nuevo, es una vacuna contra el cáncer. 2 dosis de la vacuna pueden hacer de que, caramba, ya no haya cáncer en la niña por el resto de su vida.
¿Por qué todavía la gente se resiste? ¿Hay algún mecanismo psicológico que Sí. impide que se adopte esta innovación? Hay varios elementos, ¿no? Yo los categorizaría en 3 grandes grupos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la desinformación, y esto justamente se relacionaba con lo que Jesús comentaba del tema de los fake news, ¿no? O la información que va pasando que no sabemos efectivamente si la fuente es confiable o no. Hay mucha desinformación, sobre todo en el campo de la salud. Podríamos decir que es uno de los campos donde más desinformación encontramos. Y la desinformación lo que genera es una sensación de incertidumbre. Frente a la incertidumbre, los padres y en relación a sus hijos, evidentemente prefieren lo cierto. Y lo cierto es no vacunar. Lo conocen, han estado viviendo sin la vacuna, lo conocen, saben qué es lo que está pasando, entonces deciden usualmente no vacunar. En segundo lugar está el elemento de la falta de esta visión preventiva que existe, ¿no? Y esto evidentemente influye sobre las acciones de prevención o promoción que pueden tomar los padres de familia. Entonces es difícil visualizar a una niña de 9, 10 u 11 años teniendo un cáncer en un futuro, por ejemplo, hacia los 40 o 45 años. No hay una mirada a largo plazo. Es difícil concretarlo en la mente, entonces eso influye sobre, no, mejor no lo hacemos, ¿no? Y definitivamente, en tercer lugar, es importante mencionar que esta vacuna remite a las zonas genitales, ¿no? Y la zona genital siempre tiene un, digamos, Contexto. uno lo asocia, ¿no es cierto? Una representación social, un significado social vinculado a la sexualidad, ¿no? Y claramente para los padres es difícil elaborar el contenido de que las niñas en algún momento van a hacer ejercicio de esta sexualidad de manera activa, ¿no? Entonces, usualmente frente a eso hay mayor rechazo, ¿no? Claro, y cuando escuchan, por ejemplo, que este virus ya no les va a afectar, que este virus va a permitir que tengan relaciones sexuales en el futuro y ya no estén afectadas por el virus, ellos asocian y dicen, entonces si se la vacuna mi niñita va a tener carta verde para iniciar temprano su sexualidad o ser promiscua. Exactamente, y creo que es importante decir lo siguiente, ¿no? Cualquier acción compleja que un ser humano decida realizar no se debe a solamente un factor, nunca. Cualquier acción compleja, como por ejemplo es iniciar la vida sexual, ¿no? O tomar una acción en salud compleja, como es recibir una vacuna, tomar la decisión de recibirla, siempre va a ser el resultado de varias variables, no solamente de una. Qué importante. Muy bien, vamos a tener que tomar una pausa nuevamente. Cuando regresemos vamos a continuar esta importante discusión. Y usted, señora, señor que está en la casa, tome nota, por favor, porque esto es sumamente importante. Muy bien, bienvenidos a este segmento de Cuidando tu Salud. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. Perdón, que en Washington, estoy en Lima, que estoy hablando yo. Me emocioné con la tunantada. La verdad que me emociona escuchar esta música tan nuestra. No la escucho frecuentemente, es precioso. Estamos aquí en Lima y estamos conversando sobre la vacuna contra el virus papiloma humano. ¿Por qué una vacuna tan esperada por la humanidad durante tantos años? Una vacuna contra el cáncer no se usa como se debiera. Mariela Tavera, quien es psico-oncóloga y miembro de la Asociación Nacional de Psico-Oncología, nos ha dicho que la desinformación es importante, porque la desinformación, la falta de información, lo que ocasiona es incertidumbre. La gente no sabe qué creer. Y si la información le llega por vías del papá, la mamá o alguien que esa persona confía, en su desinformación y en la incertidumbre prefiere no hacer nada. Luego, la falta de prevención. No vemos la parte de preventiva, no vemos la parte del futuro de las niñas. Y si nuestra chiquita tiene 9, 10, 11 años, no la vemos pues en el futuro con cáncer. Decimos, no, yo la veo bien. No quiero vacunarla. Y la tercera, que como esta vacuna tiene que ver con la sexualidad humana, porque previene el cáncer del cuello del útero, la parte genital, la parte de la vulva, las mamás y algunos papás dicen, no, yo no quiero vacunarla porque es como que le voy a dar luz verde para que se vuelva promiscua a mi niñita. No, no quiero. Y esas son algunas de esas razones que nos ha dicho Mariela Tavera. Y el doctor Aldo López, quien es médico ginecólogo, nos ha dicho que estos son 200 virus o más, que hay un grupo pequeño de estos virus que son los que causan enfermedad. Se le llama de alto riesgo. De esos hay 2 virus, que son el virus 16 y 18, que causan el 75% de casos de cáncer del útero y en algunos países como en el Perú hasta el 90 o 95%, y que además la vacuna que tenemos protege contra otros 2 números más del virus, que son el número 6 y el número 11, que causan una enfermedad fastidiosísima de transmisión sexual que se llama
la verruga genital. Entonces, nuestra vacuna, la vacuna que es gratuita aquí en el Perú para las niñas a partir de los 9 años, nos protege contra el virus 16 y 18 causantes del cáncer y 6 y 11 causantes de la verruga genital. Doctor López, ¿cuántas dosis de vacunas se necesitan y cómo se deben poner? ¿Cuál es el calendario? Anteriormente, cuando esta vacuna se dio a conocer en el mundo, eran 3 dosis, pero estudios posteriores han demostrado que actualmente son necesarias solamente 2 dosis. Y actualmente en el Perú es la forma como se aplica. La primera dosis es a los 0 meses, o sea, el punto de inicio, y la segunda dosis es a los 6 meses. Ese es el Ese es el calendario. Es el calendario. 2 dosis son suficientes. Son suficientes, eso está probado. En el Facebook, Katia nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, buenas tardes, una consulta, dice. Una consulta. Si mi niña solamente se puso la primera dosis de la vacuna y hace 3 años, y mira lo que dice nuestra oyente, dice, yo me dejé llevar por los comentarios intencionados, creyendo en esas cosas del internet y no le puse la segunda dosis. Y la pregunta es, ¿puedo ponerle ahora la segunda dosis 3 años después de la primera? Sí, hay artículos un poco de información que da 2 opiniones. Una que dice que uno debe completar la segunda dosis y otro es empezar nuevamente. Pero la información actual ya toma más relevancia en el cual solo se debe completar la segunda dosis. O sea, yo le recomendaría a la oyente o a la seguidora, a la señora Katia, que completen su niña la segunda dosis y su niña va a estar cubierta contra el cáncer de cuello uterino. Porque la primera dosis hace 3 años empezó el proceso de defensa y ahora la segunda a los 3 años como un refuerzo. Va a completar como refuerzo. O sea que sí es posible. Muy bien. Mariela, estabas hablando hace un rato de estos 3 pasos importantes, la desinformación que crea incertidumbre, la falta de esta proyección al futuro, no vemos la enfermedad en la niña y la parte de la sexualidad. ¿Cómo podemos combatir esto? ¿Cómo se combate esto? Lo primero y lo más importante en materia de salud y decisiones en salud es la información. Y la información, digamos, tiene 2 grandes partes. La primera es procesar la información de manera adecuada y cuando uno está conmocionado emocionalmente, el procesamiento de la información se dificulta. Entonces, en primer lugar, se busca que la persona, si está muy conmocionada con la información en salud, busque a alguien que la pueda acompañar. Y en segundo lugar, es la fuente de la información. Es verdad que en Internet hay información verdadera, falsa y toda la escala de grises que está en estos 2 polos, ¿no? Entonces, yo sí, para este tema, recomendaría muchísimo que se pueda hablar directamente con los especialistas, ¿no? Que se pueda ir a alguna consulta, alguna cita o algún centro de atención primaria donde se tenga información sobre este tema e informarse directamente y poder resolver las dudas ahí, in situ. Es verdad que a veces las dudas provienen después. Entonces uno lo que usualmente hace es ir al internet, ¿no? Pero si es que se puede regresar, ¿no? O si se pueden anotar las dudas y regresar, sería ideal. Entonces el primer tema definitivamente es informarse, pero de la fuente correcta y estando seguro de que se entendió la información, porque en salud hay mucho desentendimiento en la salud en general. Preguntar al que sabe, en este caso Exacto. Preguntar al proveedor de salud. Y en ese sentido, doctor López, ¿qué se sabe sobre los efectos secundarios de esta vacuna? ¿Es cierto que puede provocar terribles cosas? Dentro de los efectos secundarios los podemos clasificar, ¿no?, en efectos locales y efectos sistémicos, ¿no? Lo que se ha presentado con mayor frecuencia son los efectos locales durante la vacunación. Por ejemplo, el más frecuente es el dolor en la zona de vacunación. Sí, duele. Es como la del tétanos. Correcto. Es el efecto más frecuente, pero otros efectos secundarios sistémicos y a los cuales se han atribuido y no han tenido ningún sustento científico, como que puede producir, digamos, cuadros de convulsión, epilepsias, un sinfín de enfermedades, o sea, no tiene ningún sustento científico. Y lamentablemente los grupos antivacunas, los llamamos así, personas que están en contra de la vacuna, entonces se llevan de esto y a veces, como dice Mariela, entonces se aprovechan de la gente, quizá del desconocimiento de la gente, y las personas optan por no vacunar a sus niñas y no protegerlas contra el cáncer de cuello uterino. Desde el punto de vista científico, que para explicarle a nuestros oyentes, cuando se pone a la venta un medicamento, en este caso una vacuna, se hace lo que se llama el estudio postmercado, en la cual los médicos que usan las organizaciones están obligados a reportar lo que se llaman efectos secundarios. Allí no hay ninguna de esas cosas que dice el internet. 2 son los principales problemas. Número 1, dolor en el sitio, y por el dolor que causa la niñita cuando están paraditas,
se desmayan porque les duele, y por eso es que se recomienda en Estados Unidos y en todo el mundo Claro. que la niña esté acostadita, Sentada o esté acostada, echadita acostada. para darle su vacuna. Solamente comentar brevemente, en Colombia ocurrió un caso en un pueblo pequeño, donde las niñas se vacunaron y se desmayaron, y hubo una histeria colectiva. Desde que en Colombia la vacuna en el 2014 estaba en un 95%, al año siguiente, por este simple hecho de histeria, bajó a un 6%, o sea, fue ¡Qué barbaridad! impactante de manera negativa este efecto, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, no dejemos que eso suceda en nuestro país, señora. Programas como este que hacemos en RPP Noticias, que están basados en la ciencia, son los que usted esperamos que tenga siempre en cuenta para obtener la información de salud que usted necesita. Vamos a ir a una pausa. Viene la Tunantá. ¡Qué linda que es esta música! ¡Qué lindo! Con razón el Chiquiporra pues es campeón de Tunantá. Y la semana pasada, precisamente, falleció don Julio Rosales Huatuco, a los 81 años de edad, autor de más de un centenar de melodías tunanteras. Lo llamaban el Beethoven de la Tunantá. ¡Qué capo! Los tunanteros, entre ellos Chiquiporras, obviamente, después de las 12 del mediodía. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Lima, desde los estudios de RPP Noticias. Vinimos hace un par de días para atender una reunión anual de la Academia Nacional de Medicina, de la que tengo el honor de ser miembro, y estamos aquí haciendo el programa desde los estudios de RPP Noticias. Si usted recién se une al programa, hemos estado hablando de por qué no usamos con la frecuencia que deberíamos un adelanto científico tan importante como es una vacuna contra el cáncer, una vacuna que tiene el potencial de hacer que desaparezca el cáncer del cuello del útero de este planeta. Pero la gente no lo usa. Y estamos con Mariela Tavera, y es miembro de la Asociación Nacional de Oncología del Perú, y con el doctor Aldo López, ginecólogo oncólogo de la Liga contra el Cáncer. Si usted dice, ay, qué pena, me perdí el programa, me hubiera encantado escucharlo, tranquila señora, tranquilo señor. RPP Noticias tiene una plataforma que está en el internet que se llama Radio Player. Usted ahora esta tarde se toma su tecito, su cafecito, se pone en un lugar tranquilo, saca su tableta o su teléfono celular inteligente o su laptop, su computadora, entra a la página de RPP Noticias, allí al lado derecho alto dice Radio Player, usted busca allí los podcasts, ahí va al día sábado, ahí dice Cuidando tu Salud, hace un clic allí y usted puede escuchar todo este programa nuevamente a la hora que usted quiera. Ese es el concepto moderno de la radio que se llama radio de programación a voluntad, que usted lo puede hacer en el momento que quiera. Y este es el momento de ustedes, de nuestros oyentes. ¿Tiene preguntas sobre el virus papiloma humano? ¿Le preocupa algo sobre esto? ¿Hay algún punto que no hemos tocado en la conversación en el programa? Pues los teléfonos de RPP Noticias están listos para usted. 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana, y el número gratuito a nivel nacional que es el 0800-13-14-0. Están listos para que usted los pueda usar. Vamos a preguntarle al doctor López. El doctor López ya nos ha dicho que son 2 dosis, más que suficientes. Antes eran 3, 2 son suficientes. ¿Qué hay sobre la vacuna de la mujer ya adulta sexualmente activa? Porque la vacuna está indicada para antes de empezar la vida sexual. Es una muy buena pregunta, y la mayoría de las mujeres adultas buscando prevenir su salud, entonces vienen preguntando si es que pueden aplicarse la vacuna. Si ellas pueden aplicarse la vacuna, siempre y cuando ellas se hagan un test de VPH. Si no tienen infección por el virus del papiloma humano, entonces ellas se aplican la vacuna. En el caso de los adultos son 3 dosis la vacunación, o sea, la de 2 dosis solamente es en las niñas nada más, ojo, en las niñas. En las personas adultas o en las pacientes que tienen infección por VIH son 3 dosis de vacunación, el esquema de vacunación. Y siempre y cuando, si una mujer ha empezado su vida sexual y si se pregunta, ¿puedo vacunarme?, le hacemos un test de VPH para ver si tiene el virus. Si no tiene la infección, esa mujer se puede vacunar. Exactamente. Muy bien. Vamos a ir con nuestros oyentes. Vamos a Arequipa. Joaquín está en Arequipa. Joaquín, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto hablar con usted y con los invitados. Entendiendo que hay algunas cepas que generan, por ejemplo, el cáncer de pene, ¿cómo es la recomendación de vacunación para los jóvenes, aún varones, que aún no han comenzado su vida sexual? Fabulosa pregunta. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy bien.
Vacunación para niños, doctor. El esquema de vacunación en niños es igual que en las niñas, o sea, también son dosis de vacunación. En nuestro país actualmente la vacuna para niños no está disponible de manera gratuita como para las niñas, pero sin embargo en otros países como en Estados Unidos la política de salud es vacunar también a los niños. Es el mismo esquema de vacunación, señor. Muy bien, 2 dosis, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, por razones de recurso, básicamente, quizás no está disponible en nuestro país. ¿Por qué no está disponible? Es porque el principal problema de nosotros es cáncer de cuello uterino. El problema para Estados Unidos son los cánceres de cavidad oral. Para ellos sí es costo efectivo, para nosotros no es costo efectivo por el tipo de cáncer, de prevalencia de cáncer que tenemos. Eso es muy, muy importante. Llega aquí una pregunta un poco larga que la vamos a tratar de resumir. Habla sobre los mitos que hay. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que hay, doctor, sobre el virus papiloma humano? Los mitos del VPH, principalmente, si una mujer lo tiene, ella misma o la sociedad o la familia los estigmatizan, indicando que pudiera ser una persona que tiene una vida sexual, digamos, de muchas parejas sexuales, ¿no? Y eso no es así. Uh-huh. Es importante recalcar que la infección por el VPH es una infección muy frecuente. La posibilidad de que un varón o una mujer alguna vez adquiera la infección es un 90%. Es muy alta. Es muy alta. Cuando se hacen estudios, por ejemplo, en chicas universitarias, en muchos países, 80% de las muchachas universitarias tienen este virus. Correcto. Alguno de los 200 virus. Es por eso que el test de VPH en mujeres menores de 30 años no es recomendable. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos va a salir positivo. Pero también es importante recalcar que en la mayoría la infección se aclara. Aclara es un término médico, es decir, se desaparece. No da ningún tipo de sintomatología y a veces la mujer adquirió la infección y sus propias defensas hacen que esta infección se vaya y ella ni se dio cuenta. Exacto. Eso es importante recalcarlo. O sea, una infección por el virus papiloma humano durante la juventud puede hacer de que desaparezca por sí sola gracias al sistema de defensa de la mujer. Correcto. ¿En quiénes persiste? ¿Se sabe? No se sabe exactamente los factores inmunológicos, pero en pacientes que tienen las defensas muy bajas, pacientes que toman corticoides por una artritis reumatoidea, un lupus o pacientes que tienen VIH, entonces la infección pudiera persistir. O sea, claro. Todavía no se saben esos factores que predisponen que una mujer que está infectada y que pueda continuar con el virus y le cause el cáncer. Vamos a ir a Surco, allí está Rocío. Rocío, bienvenida al programa. Doctor, buenos días. Quería hacer una consulta. Uh-huh. Mire, se enfatiza bastante la prevención de cáncer de útero, pero el Perú no lo apoya para los varones. Yo tengo mi hijo varón, me encantaría ponerle la vacuna para prevención de cáncer de pene y todo lo que pueda ocasionar también en el varón. Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿si estas vacunas también se pueden usar en el varón o tiene que ser otro específico y dónde lo puedo adquirir? Fabuloso. Muchas gracias, Rocío. Vamos a repetir, porque el oyente anterior preguntó lo mismo, pero con todo gusto lo repetimos, doctor. Sí, la vacuna para el niño, para el varón, es siempre y cuando no haya iniciado su vida sexual es la misma, ¿no? 2 dosis de vacunación y se puede vacunar con la misma vacuna que se vacunan a las niñas. Es cierto recalcar que la anatomía del varón es diferente a la de la mujer. Obviamente el virus del papiloma humano, por las características anatómicas médicas, se queda más en el cuello del útero, ¿no? Entonces, si el riesgo de cáncer de pene en el varón es causado, el virus más o menos está asociado en un 40%, ¿no? Pero también, o sea, 40% no es una cifra baja. Si usted tiene la posibilidad de vacunar a su niño, vacúnelo. ¿Cuánto cuestan acá para el mercado? Creo que está aproximadamente 300 soles cada dosis. 300 soles cada dosis. O sea, con 600 soles protege a su hijito por el resto. Y si su hijo va a tener una esposa, una familia, también no va a contagiarla. Vamos a Cajamarca. Ahí está Nicolás. Nicolás, bienvenido al programa. Buenos días, doctor. Buena, Nicolás, qué gusto saludarlo. Cuéntenos qué es lo que gracias, nos llama doctor. Un gusto escucharlo y participar en su programa, doctor. Adelante. Un programa muy hermoso. Gracias. Doctor, quiero preguntarle acerca de cómo se puede evitar el virus del papiloma humano en el hombre, porque a donde yo tengo entendido es que es un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos evitar ya, por ejemplo, en las personas adultas
que no hemos tenido la suerte de repente de tener este tipo de vacunación, Muy bien, ¿no? perfecto. Tanto las mujeres y los hombres. Y lo segundo, ¿cuáles serían los síntomas, doctor, del cáncer de pene? Muy bien. Gracias, Nicolás en Cajamarca. Vamos a escuchar la hora satelital en RPP Noticias. Cuando regresemos nos vamos a responder a esa pregunta. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo aparece el cáncer del pene? Y cómo se pueden proteger las personas adultas. Regresamos después de la pausa. 50 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía, 51 en realidad en este momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Lemer Huerta desde los estudios de RPP Noticias en Lima. Estamos conversando con Mariela Tavera, miembro de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, y con el doctor Aldo López, ginecólogo-oncólogo de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Y hemos hablado durante todo el programa acerca de por qué no usamos como debiéramos usar este adelanto científico tan importante que es una vacuna contra el cáncer. Esta vacuna contra el virus papiloma humano que es capaz de deshacerse del 90-95% de los casos de cáncer, pues no se usa tanto como se debiera y hemos estado analizando todas estas causas. Mariela, entre todas las cosas que nos has dicho, la desinformación, la incertidumbre de los padres de familia, el hecho que tengan que ver con la sexualidad y eso causa mucho rechazo entre los padres, esa falta de visión al futuro, de pensar que nuestros hijos algún día se van a enfermar, ¿qué otras cosas más pueden haber que ocasionan este rechazo a la vacuna? Bueno, hay claramente muchas acciones que determina, realiza, sugiere, promueve el Estado en materia de salud son sumamente cuestionadas de manera general, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay mucha desconfianza en general en el Estado y uno tiende a generalizar esto y siempre decir, no, el Estado siempre hace las cosas mal, ¿no? Y realmente, si bien hay elementos con los que no concordamos, hay muchos elementos que el Estado, muchas acciones que el Estado determina que son muy buenas en general para la población, ¿no? Entonces, antes de rechazar a una medida del Estado, hay que informarse, hay que mirar también cómo funcionó en otros países. Hay evidencia de que esto ha funcionado muy bien, ¿no? Y no simplemente remedar un poco, no, el Estado no funciona, entonces cualquier medida que dé el Estado no es válida, ¿no? Exacto. Y en ciertas sociedades, en Estados Unidos, por ejemplo, eso es muy, muy común. Todo lo que hace el Estado te observa, el Estado te va a hacer esto, el Estado, entonces toda una corriente de pensamiento muy grande antiestatal. Sí. Eso es muy frecuente allá, entonces el Estado te va a dañar, el Estado te quiere controlar, el Estado te está mirando. Eso es cómo funciona ese tipo de sociedades y probablemente en otros lados también. Sí, otro tipo de información que salió, escuchando a Mariela, es que estas vacunas contra el VIH decían que era un medio de esterilizar a las niñas. Exactamente. Una información ¿no? Descabellada de donde ha podido salir sin ningún sustento. Es que, ya se fue Jesús Vélez, con quien estuvimos en la primera parte del programa, y él nos decía esto, ¿no? Que alguien lanza esto. ¿Quién lanzará esto? ¿El movimiento antivacuna está fuerte en el Perú? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, bueno, hay 3-4 médicos que he escuchado que siempre van a las reuniones científicas que promueven todo esto, pero no médicos que promueven antivacunas. Sí, pero no es tan fuerte como en otros países, ¿no? En otros países tienen un problema serio con todo esto. Por ejemplo, lo que dice doctor López usted, de que alguien se diga, ¿no? A ver, vamos a asustar a la gente. ¿Qué puede asustarle a la gente? Hay que decir que la vacuna va a esterilizar a las niñas. Entonces buscan, se hacen unos videos, lo ponen en el YouTube o lo lanzan en mensaje de WhatsApp, solamente con la maldad de que eso circule. ¿Para qué? Para que no se vacune a las niñas. Y esto ya queda en la población, en los padres, ¿no? Claro, pues por lo que decía Mariela, la desinformación causa la incertidumbre. Dicen, ay, yo no creo, pero ¿y si es cierto? Así es. Además, al tratarse de un tema de hijos e hijas, los padres tienen una suspicacia y preocupación particular, ¿no? Exactamente. Estamos tomando también llamadas telefónicas. El 212-4100 está listo, 212-7165 también, y el 0813-1400. Vamos a conversar con Joseph, que está en ATE. Joseph, bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias por todo lo que nos brinda. Doctor, mi hija tiene espectro autista muy leve, ya, pero así le han diagnosticado. Y nosotros estamos tratándola con el... Perdón, Joseph, discúlpame, no te entendí la palabra. ¿Qué cosa le han diagnosticado? Con el espectro autista. El espectro autista. Muy bien. Sí, ya, y es muy leve en ella. Y le estamos tratando con clorito, el tema alternativo, que me gustaría que un día, por favor, si lo puede usted también tratar en el programa.
y quiero saber si la vacuna del papiloma se puede usar en ella, sabiendo que ella está usando ahorita el tema del clorito. Muy bien, gracias. Esto del el clorito es toda una medicina alternativa, es una sustancia que se le están dando. La verdad que yo no le aconsejaría que haga eso, señor. La verdad que eso no hay ninguna prueba de que vaya a funcionar. Es el famoso clorito de sodio que lo usan. Es una sustancia química que la gente cree que va a hacer bien al autismo y otras cosas. Pero nos pregunta si su hija se podría vacunar contra el virus papiloma humano. Sí, no hay ninguna contraindicación para que ella se vacune. Sí se puede vacunar su niña. Sí se podría vacunar, exactamente. Muy bien. Ya nos faltan solamente 3 minutos para llegar al final del programa y me gustaría hacer un resumen. Yo voy a hacer el resumen que nos dejó Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP, con respecto a las noticias falsas. Señora, señor, no crea en todo lo que le llega por el WhatsApp, por el Facebook o por el YouTube. Ante la duda, cuando le llegue algo que tenga que ver con la salud, esto, del clorito, o que le va a llegar del bicarbonato, o le va a llegar de qué sé yo, el Resol, cualquier cosa. Usted tómelo, no lo vuelva a mandar, porque lo que está haciendo con eso simplemente es volver a diseminar una mentira. Y si usted tiene un familiar que es médico o su médico personal, usted dígale: doctor, me ha llegado esto. Por favor, analícelo conmigo. Yo creo que eso es lo que Jesús nos dijo: no hay que creer, hay que dudar y hay que preguntar al experto. Mariela, en el caso tuyo, desde el punto de vista psicológico, ¿qué les dices a nuestros oyentes con respecto a esto? Por supuesto, informarse de una manera muy responsable, y esto implica acudir a los expertos en el tema, en primer lugar, y en segundo lugar, desarrollar un estilo de vida saludable en la medida de lo posible, participar de espacios saludables y tomar en cuenta que la salud no solamente es una tarea de los demás, del Estado, de los médicos, sino también es la responsabilidad de uno desarrollando una mirada a largo plazo. Uh-huh. Y repítenos esos 3 elementos que hacen que una persona, digamos, acepte estas cosas. Bueno, evidentemente la desinformación es lo primero que genera esta incertidumbre y quedarte con la opción más segura, ¿no? En segundo lugar, no haber desarrollado una mirada preventiva de la salud y el curso de vida. Y en tercer lugar, la dificultad de muchos padres de visualizar a las niñas, en este caso, teniendo una sexualidad un poco más activa hacia la adolescencia o la adultez. Y que van a creer que esta vacuna va a iniciarlas sexualmente, las va a volver más promiscuas y ese tipo de cosas. Obviamente el padre y la madre no ven esto y simplemente no se vacunan. Así es. Muy bien. Doctor López, un resumen suyo para nuestros oyentes. Y aprovechemos para hablar de que hay una vacuna ahora. Hemos dicho que aquí en el Perú hay contra 4 virus. El 16 y el 18, que causa el 70-75% de casos de cáncer del cuello del útero, y el 6 y el 11, que nos protegen contra la verruga genital. Ahora hay una de 9, se llama nonavalente. Nona significa 9, ¿no? Correcto. Esta vacuna nonavalente tiene la virtud de protegernos contra la infección de 7 tipos de VPH de alto riesgo que producen cáncer, y además de estos 2, el 6 y el 11, que producen verrugas genitales, ¿no? Está en el Perú, pero en la práctica privada, no está. Claro, si una persona, un padre de familia quiere vacunar a su niña, lamentablemente ahora tiene que pagarlo. El gobierno tiene la vacuna de manera gratuita, la tetravalente. Uh-huh. Muy bien, y la recomendación suya obviamente es que los padres vacunen a sus niños. Con la tetravalente, la nonavalente, es importante que nosotros vacunemos a nuestros niños para que en el futuro no padezcan de no solamente cáncer de cuello uterino, sino de otro tipo de cánceres. Nosotros en la Liga de Lucha contra el Cáncer tenemos una campaña que se denomina Captura Momentos, no VPH, ¿no? Si ustedes quieren, los invitamos. Hay charlas informativas para los padres, para los pacientes. Estamos hablando bastante de la información, de la mala información que a veces que nos influye negativamente para poder vacunar a los niños, ¿no? Entonces, perfecto. Gracias, doctor. Y para terminar ya el programa, decirle a nuestros oyentes que ese sueño que tuvieron los oncólogos durante muchos años de tener una vacuna contra el cáncer existe. Ya está disponible. Así que, señor, señora, si usted tiene niñas pequeñas, considere vacunarla. Cuando a mí me preguntan: ay, doctor, pero tengo miedo, yo le digo: ¿sabe qué? Yo vacuné a mi hija. Yo tengo una sola hija, Patricia, y mi hijita la vacuné porque yo pienso que eso es lo que hay que hacer. Gracias por haber estado con nosotros. Laura Macifuen produjo el programa como todos los sábados. Chiqui Porra, Benito Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias, haciéndonos llorar con tan bella música de la tunantada.
y pues lamentando el deceso de don Julio Rosales Huatuco, el Beethoven de la Tunantada. Nosotros nos despedimos hasta el día lunes, 7:30 de la mañana, primera edición de La Rotativa del Aire con el segmento de Ciencia y Medicina. Buenas tardes.